Luego del estreno de su más reciente película y una recaudación que alcanzó los 213 millones de dólares en Japón y superó los 70 millones en Estados Unidos, el fenómeno de Kimetsu no Yaiba únicamente no ha demostrado que está en su auge, sino que también ha sido un claro ejemplo de cómo el posicionamiento de mercado estuvo condicionado por medio de una estrategia espaciada, aprovechando un cierre de su manga, emisión del anime y películas. Y todo esto va a ir siendo desglosado en este video. Te habla N y te doy la bienvenida. Así que comencemos. El manga de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba empezó a publicarse en 2016 por la mítica Shonen Jump, pero no fue hasta mediados del 2019 que se les iba a dar la posibilidad de adaptar todo a un anime, estando el manga en instancias finales de hecho, llevando a que esto les devolviera un favorable resultado, ya que para ese entonces la serie había destacado como uno de los shonens con mejor animación y al mismo tiempo arrastrando a una base de fans entera para estar al día en el manga. Y hasta acá se podría decir que se vivió lo mismo que le pasaba a cualquier shonen exitoso de la temporada. Hacían una campaña para internacionalizar y con la popularidad incrementaban las ventas del manga y negocio resuelto. Pero fue acá donde se tomaron riesgos mayores para un éxito aún más grande. Y ahora entraremos en esos detalles. Para el posterior año luego del estreno, la sociedad mundial dio de cara con una pandemia, la cual en principio generaba más incertidumbres que respuestas. Pero fue este uno de los factores que no se podían prever con métricas pasadas. Aumentando la interacción y el tráfico de internet, los éxitos del 2019 se acrecentaron aún más. Algunos alargaron su tiempo de vida como le pasó a Code Geass, que ni de lejos causó el mismo efecto que en el pasado. También hubo intentos que terminaron en polémica y desinterés de la gente, como fue el caso de Saint Seiya u otras grandes franquicias como Astro Boy con Go Astro Boy Go. 3 ejemplos que sirvieron para eso: extender un poquito más su tiempo de vida, su tráfico entre los internautas y también obviamente seguidores. Pero para otros casos como Kimetsu no fue más que un potenciador. Con la premisa mundial de quedarse en casa y la constante interacción con las plataformas de streaming, no solo se hablaba de un público meta, sino que empezaba a aparecer el mercado potencial de todos aquellos que hasta hace unos años ni siquiera veían anime, espectadores de edades variadas y que daban sus primeros pasos, siendo Kimetsu no Yaiba una opción más que atractiva por sus cualidades técnicas. Entonces a aquellos que quisiesen introducirse, elegían este anime. Con un éxito que crecía día a día, la apuesta por mantener el estatus de un shonen que destacaba por su gran animación también se ponía en juego, y fue ahí cuando se hizo anuncio del gran paso de riesgo, pero a su vez otro punto de despegue, ya que hablamos de su película, El Tren Infinito. Y es que presentar la continuación e inicio de segunda temporada para dar puntapié a arcos posteriores es algo que se podía ver de franquicias como Dragon Ball, por ejemplo, que lo hizo con la Batalla de los Dioses. Sin embargo, aquí Kimetsu lo hacía en grande, presentando la continuación en formato película, la cual además se estrenó a mediados del 2020, existiendo un leve pero riesgo al fin y al cabo de incertidumbre por los casos de pandemia a nivel mundial. Pero esto no era algo que localmente en Japón alertase tanto. Así que para mediados de octubre de ese año, la película se convertiría en la más taquillera del país nipón. Y para inicios del 2021, ya se hablaba de ser una de las películas más taquilleras del mundo. Y al mismo tiempo fue una de las exposiciones más beneficiosas en la historia del anime. Aprovechando su estatus, se tomó un riesgo que por lo general los grandes nada más toman. Y Demon Slayer, tras un breve tiempo en pantalla, aprovechó la oleada del hype y público para acertar en esta estrategia. Con más de 500 millones de dólares en recaudación, revolucionó la historia de los cines en Japón, pero sobre todo, elevó aún más las expectativas. Y si algo se tenía en cuenta para aquellos que ya habíamos leído el manga, es que luego de 2 arcos posteriores a lo visto en El Tren Infinito, el ritmo se acrecentaría a un punto en el cual llegar a la pelea final con Muzan y los demonios de élite se sentiría como un abrir y cerrar de ojos,
Por lo tanto, se podría prever para ese entonces que si seguían al pie de la letra los sucesos principales, prontamente la serie también llegaría a terminar de esa manera. Y fue así que en realidad algo que sucede con los animes es que es la oportunidad para poder desarrollar mejor ciertos arcos. Y estos terminan siendo eventualmente más extensos que en los mangas, pero en el caso de Kimetsu no solo se trató de una extensión, sino que más bien entró en juego la fórmula. Entender que el ritmo dividido no solo manejaba bien las expectativas, sino que también se agrega el valor compuesto. Con el pasar del tiempo y una emisión dividida, teníamos ejemplos como fue el caso del final de Shingeki no Kyojin, en donde una base fiel de fans se mantuvo y otra que solo entró desde el anime mantenía un cierto nivel de constancia relativo a la fecha de estreno, habiendo sí generado una retención, pero también un malestar semejante. Entonces, ¿cómo podía usar esto Kimetsu a su favor? La realidad es que tanto los lectores del manga como los que no, tienen un contenido de entrega relativamente distinto, expandiendo y detallando más sus arcos, mientras que el marketing sigue jugando favorablemente, y para que esto no se sintiese una constante, se impulsaron nuevamente por una película, abarcando cuestiones puntuales para un arco, y algo que quizás para los lectores del manga hasta sea exagerado, a su vez se están encontrando con un contenido que no es más de lo mismo, habiendo generado así una extensión sana y comercial. Sana en el sentido de explotar más la historia, pero sin que parezca que haya modificaciones considerablemente negativas, aunque observando esto espero que sí toquen ese final del manga. Y comercial aprovechando su extensión, teniendo enfrente de nuestros ojos a La Fortaleza Infinita, película que como dijimos al inicio del video está rompiendo récords y todo apunta a que superará al Tren Infinito, al punto que no van a llegar al streaming hasta 2026. Están asegurándose que la gente vaya al cine. Y no es un lujo que se pueda dar cualquiera, tenemos muchísimos fracasos, incluso de empresas como Disney, que están registrados en estos últimos años. No hablamos de números fríos, sino más bien de cómo el favorable panorama de una franquicia fue explotado en detalles de la historia, mercancía, juegos y mucho contenido extra que en el pasado muchos shonens respetaron por fidelidad. Y eso no significa que cada shonen que sea un éxito deba dar miles de vueltas para hacer más largos sus arcos o evidentemente aprovechar las sensaciones del público. Hay casos como Full Metal Alchemist Brotherhood que han sido un hito en la historia de la animación general, pero sí respetando muy fielmente a su manga. Pero sí hay que tener en cuenta que estamos frente a una nueva etapa del streaming. Además, Kimetsu tuvo una estadística de un público que actuó vorazmente a su favor y la preparación para un cierre de ensueño. Mi pregunta para ustedes es, ¿están siguiendo este anime? ¿Fueron a ver la película? Déjenmelo saber en los comentarios. Y esto ha sido todo. Les agradezco que se hayan quedado hasta esta instancia del video. Si les gusta el contenido, una suscripción, un comentario y también un like, sinceramente es un factor que me motiva muchísimo a seguir trayendo videos. Así que reitero que su apoyo es bastante importante y es algo valorable para mí. Hasta la próxima, adiós.